Bueno, ¿cómo están? Voy a tratar de evacuar dudas sobre el prisma que tenemos que generar con yeso. Primero, voy a aclarar algo. Lo mejor para hacer esto es conseguir azulejo, como planteé la clase anterior, en realidad la anterior no, sino la anterior, cuando pedí los materiales, pero hay varias posibilidades. Por ejemplo, nosotros necesitamos generar un prisma que mida 25 centímetros de alto por 15, por 10 y por 15. ¿Sí? La idea sería, acá lo dibujo en la dimensión, pero sería un ladrillo, ¿sí? De yeso, con estas medidas, que es la que propone la profesora titular. Entonces, primero, tenemos que entender algo de cuando vamos a generar el molde para lograr este, por decirlo así, ladrillo de yeso. El molde no puede medir exactamente, imaginemos que este es el molde que tenemos justo en casa. Para contener el yeso esto, y mide justo 23,5 por 9,3 por 13 centímetros. O imaginemos que no, que mide las medidas que yo estoy pidiendo, 25 por 10 y por 15. ¿Qué pasa? Si esto mide eso, el interior va a medir menos, y tenemos que pensar que tenemos que después desmontar lo que sería el ladrillo de yeso. Entonces se va a ir reduciendo el tamaño. Eso es importante entenderlo porque mejor que tenga un poco más de tamaño, que esté tan ajustado, porque tenemos que generar el prisma, que tal vez las paredes nos quedan irregulares. Y partimos de este tamaño para generar el trabajo final. Y el trabajo final es pasar a escala nuestro boceto, que lo vamos a hacer en arcilla, que vamos a modelar en arcilla, y hay que pasarlo en escala, o sea, tenemos que generar el doble de tamaño en este ladrillo. Yo, como les comenté en la clase anterior, hice la trampa de que va a ser simplemente el doble. ¿Qué quiere decir? Que en nuestro boceto la altura aproximadamente va a ser 12,5 centímetros por 5 por 7,5 aproximadamente, ¿no? Y lo vamos a pasar al doble, que sería el límite de lo que sería este ladrillo de arcilla, de yeso. Entonces, tenemos que tener cuidado primero con eso, con el molde al momento de prepararlo, ¿sí? Siempre un poquito más, o mínimo 1 centímetro de más. Ahora, el molde, lo que yo explicaba en la primera clase es lo siguiente. Podemos tener cerámica o algún azulejo, el cual no va a ser el tamaño exacto del que estamos pidiendo, pero no importa, podemos tener un azulejo o una cerámica grande como esta. ¿Qué hacemos? Primero preparamos la base. Luego, en los costados generamos dos paredes con dos azulejos similares, o pueden ser diferentes de diferente tamaño. Generamos dos paredes, ¿sí? Una vez que tenemos las dos paredes, pensamos, bueno, ponemos algún ladrillo o algo atrás de las paredes para que no se mueva, ¿sí? Y esto pueda estar parado solo, ¿sí? Una vez que tenemos preparado esto, vamos a poner del lado de afuera arcilla húmeda, ¿sí? Y asegurarnos que no pierda cuando hacemos nuestro vaciado sobre esta parte. Pero ¿qué pasa? Faltarían dos paredes más. Hacemos la misma lógica. Agarramos otro azulejo. Si una de las paredes van a ser de 15 centímetros, ¿sí? Medimos 15 centímetros acá. Y ponemos la otra pared. Ponemos otro ladrillo acá atrás. Cubrimos todas las partes donde posiblemente puede escapar lo que vamos a vertir. Y hacemos lo mismo acá, en esta parte, ¿sí? Una vez que tenemos todo preparado, con arcilla cubrimos todas las paredes del lado de afuera, todas las partes de abajo, para cuando yo haga mi vacío no pierda por ningún lugar, ¿sí? ¿Qué más? Y después, bueno, nuestro preparado lo vertimos dentro de lo que es el molde. Ahora podemos hablar de cómo preparar el yeso. Pero bueno, esta es la posibilidad que para mí es la mejor. ¿Por qué? Por la característica que tiene el azulejo. Otra cosa más. Todos los moldes que vamos a hacer, en el caso o en el ejemplo del azulejo, tiene que tener sí o sí un desmoldante. Va a ser más fácil. Mismo el yeso, cuando empieza a fraguar, va a contraerse y se va a achicar. Y va a ser fácil desmontarlo. Pero todos los moldes que generemos tienen que ser posibles de desarmar, de desmontar. Porque si no, nos vamos a encontrar con que vamos a hacer una descarga. Y si el molde no se puede desarmar, no vamos a poder sacar el ladrillo. Y si el molde está construido de una manera muy rígida, también va a ser difícil, va a ser complicado. Se nos puede romper el ladrillo. Entonces, posibilidad número 1,
en el cual todas las paredes del azulejo hay que cubrirla con... La mejor posibilidad, o sea, la posibilidad número 1 sería esterina, que les voy a explicar después cómo se arma la esterina. Si no saben, después puede ser, lo podemos cubrir con vela, lo podemos cubrir con jabón blanco o con detergente. Siempre se utiliza esterina, pero todas las demás posibilidades son, o yo las paso, por si no tienen ese material en casa, o bueno, para probar. La experimentación siempre está buenísima. Ahora, otro ejemplo. Imaginemos que lo vamos a hacer con madera. Lo mismo, vamos a generar una base de madera. Las medidas que tengo acá no son las que estoy pidiendo, pero es para a modo de ejemplo. Vamos a preparar una madera que va a ser la base, que mínimo tiene que medir, esta está pasada de tamaño, que tiene que tener 10 por 15, ¿no? Si es 10 por 15 va a estar el límite, entonces tiene que ser un poquito más larga, más larga que, un tamaño más largo que 10 y que 15 para la base. Luego voy a armar una pared, otra pared con madera, que tiene que ser más alto de la medida que estamos pidiendo. Después armo una pared más y otra pared más, ¿sí? En la madera lo mismo. Podemos utilizar también arcilla para unir las partes y que no pierda, pero si podemos poner un clavito en cada punta, clavamos un clavito de este lado, otro acá y otro acá. Una vez que tenemos listo este molde, lo mismo. Tenemos que poner algún desmoldante de los que tengamos en casa o preparemos, y después vertimos nuestro preparado y va a ser más fácil de desmoldar. Mismo la madera podemos cortarlas en los tamaños que nos pide la profe. Y después otra posibilidad más era la de utilizar una caja de cartón. La caja de cartón, lo mismo. Necesitamos que tenga el tamaño, y si no tiene el tamaño podemos ver cómo aprovechar la medida de la caja. ¿Qué hacemos? Primero, cuestiones a tener presente. Si yo ahora descargo yeso acá, capaz que no pierde porque tiene cinta esta caja. Pero ¿qué pasa? La parte de abajo, si yo lo descargo acá, me va a quedar con esta forma. Y es más, el yeso va a entrar por acá adentro y no va a ser irregular. Entonces, si usamos una caja como esta, lo primero que tenemos que hacer es buscar la manera de pegar con cinta al piso o cortar un cartón que tenga esta medida, ponerlo acá, ponerle cinta para que no pierda por ningún costado. Imaginemos que esta es la medida que buscamos, es un poquito más grande, perfecto. Pasamos nuestro desmoldante. Y antes de hacer nuestra descarga acá de yeso líquido, tenemos que poner en las paredes algún ladrillo o algo que contenga, porque lo que tiene el cartón es que se deforma. Este cartón es bastante rígido, pero hay algunos que cuando vos empezás a llenar con un líquido se va corriendo y toma esta forma. Entonces tenemos que poner peso, ladrillos o algo que tengan en casa en cada costado, así al momento de hacer la descarga no se deforma. Y si se deforma un poco no importa, pero siempre la medida tiene que ser un poquito más grande de la pedida para que eso no nos complique. Siempre poner un desmoldante, y en este caso es más fácil porque se va a humedecer la caja y después directamente la rompemos y sacamos nuestro ladrillo de yeso. Bueno, este es el primer video. Ahora voy a hacer un segundo video hablando de cómo preparar el yeso.